Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar ya a la palabra. Como se anunció el domingo, y eso viene desde hace 15 días, vamos a tener una serie de estudios que son doctrinales. Lo que vamos a mirar estos miércoles cuando me toque a mí predicar son doctrinas esenciales, están así, esenciales. Cuando digo esenciales, significa que todo cristiano debe tener bien claro esa doctrina. Si usted no tiene claro esa doctrina, a usted cualquier secta falsa lo puede mover. Dirá usted, pastor, no, yo estoy muy seguro en lo que creo, a mí no me mueven tan fácil. No me mueven tan fácil. Hay personas muy astutas, hay personas muy sagaces que tienen un verbo que enredan con facilidad. Entonces, yo ahorita hablando con John, mira, tengo 54 años, tengo 53 años en el Evangelio y es primer vez que yo escuche o voy a predicar, primero como pastor, primera vez que yo voy a predicar un tema de estos. Mira el título, el día del Señor es el sábado o el domingo. ¿Qué tal si John coloca por favor el título? Ese tema yo nunca ni lo he predicado ni tampoco lo he escuchado de ningún predicador. ¿O quién lo ha escuchado de un predicador? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque uno como pastor cree que esa doctrina está clara, que vengan los adventistas y le muevan a uno el piso así de fácil, uno cree que no, las ovejas tienen eso claro, no tienen eso claro. Entonces, este tema es primordial, es esencial esta doctrina, como las que vamos a estar viendo en estos martes que a mí me toca. Por ejemplo, ¿qué temas vamos a ver? Hoy vamos a ver pero el tema que sigue es: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es divino, porque es que los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Hijo de Dios. Ellos creen que es un profeta nomás, un hombre muy bueno, así lo llaman, el hombre más bueno sobre la tierra, pero nunca le dan el título de Dios. Otro tema es la Trinidad. Ese tema de la Trinidad también tiene que quedar bien claro, porque si no está bien claro, cualquier secta nos puede mover. Otro tema es: ¿hay infierno? ¿Hay cielo? Porque los testigos de Jehová no creen que hay infierno. Ellos tampoco creen que hay cielo. Ellos creen que esta tierra será renovada, pero no creen que hay cielo. ¿Sí? Entonces, esos temas son los que vamos a ver, ¿cierto? Cosas claritas, así sencillas, de una, que usted pueda cogerlas. La idea es que usted se haga el material, porque uno no sabe cuándo usted va a necesitar este material. Vamos a leer Efesios 4, versículo 14. Les voy a pedir algo. Hoy voy a hacer algo antipedagógico. Uno como predicador no debe de utilizar muchos textos bíblicos. La regla en hermenéutica habla de que un predicador máximo debe predicar, de citar 10 textos nomás. Si usted se pasa de 10 textos, ya ese estudio ya está, no es bueno. Pero hoy, como es un estudio doctrinal, nos va a tocar abrir mucho la Biblia. Entonces les recomiendo, para que nos rinda el tiempo, que lo leamos en el video. Listo, que dejemos la Biblia ahí a un lado y la leamos de acá. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otra versión dice que no seamos como niños que cambian fácilmente de parecer
¿Cierto que así son los hermanos que se van para una secta? Cambian muy fácil de parecer. Y Dios los trata como niños que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Otra versión dice: entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado para otro, empujados por las corrientes nuevas de nuevas enseñanzas, y no nos dejaremos llevar por aquellos que intentan engañarnos con mentiras y que son hábiles y que no predican la verdad. ¿Es sábado o es domingo? Los testigos de Jehová se reúnen los sábados, no se reúnen los domingos. Los adventistas también se reúnen los sábados, no los domingos. Y ellos, pues, si un trabajo los pone a trabajar un sábado, renuncian a esos trabajos, ¿cierto? Muchos de ellos trabajan particular o hablan con el patrón para que les facilite el sábado, porque para ellos está prohibido trabajar un sábado, ¿cierto? Como lo dije ahora, esta es una de las doctrinas básicas del cristianismo y la idea es contestar esa pregunta: ¿el día del Señor es el sábado o el día del Señor es el domingo? Bueno, el primer punto es este mandamiento fue un mandato especial entre Dios y el pueblo de Israel. Quiere decir que el día de reposo, el día sábado para los judíos, mire, fue un día especial, pero solo para ¿quiénes? Para el pueblo de Israel. Y a usted, pastor, ¿de dónde se inventó eso? Bueno, vamos a leer Éxodo 31, 16 y 17. Dice así: guardarán pues el día de reposo, ¿quiénes? Pero hay muchos que guardan el sábado sin ser hijos del pueblo de Israel. Es decir, se creen judíos sin ser judíos. ¿Sí lo ven? Vuelvo y repito. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Quiere decir que el día de reposo, guardar el día sábado, es una señal exclusiva solo del pueblo de Israel con Dios. Ahí no mienta a otro pueblo, solo habla del pueblo de Israel. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él era judío, él guardó ¿qué? El sábado, guardando esta palabra. Hoy en día la gente quiere guardar el sábado en vez del domingo, pero no lo guardan como deben de guardarlo. Si usted va a guardar el día de reposo, guárdelo como es, pero no a medias. Y la mayoría de los que guardan el sábado, la guardan ¿qué? A medias. Por ejemplo, el día sábado para un judío ellos no pueden salir de la casa, solo para ir a la sinagoga, no más. Salen de la sinagoga y se deben de quedar en sus casas. No pueden hacer ninguna vuelta en el centro ni en el barrio, en la casa. Éxodo 16, 29. Mirad pues que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Pero ¿cuántos adventistas vemos por ahí un sábado, cierto? Haciendo vueltas, mercando. Otra, tampoco podían encender el fuego, es decir, tampoco podían cocinar,
Éxodo 35:3. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Tenían que hacer la comida un día antes. Si lo vas a guardar, guárdalo pues, pero como debe de ser. Otra, tampoco debían de trabajar. Deuteronomio 5:14. Mas el séptimo día es reposo, a Jehová tu Dios ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Otra, esta sí es más delicada. Éxodo 31:15. Si usted, siendo judío en el Antiguo Testamento, y no guardaba el día de reposo, el sábado, usted era condenado a muerte. Así eran las cosas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová, y cualquiera que trabaje ese día de reposo, ciertamente ¿qué? Morirá. ¿Quedó claro? Que era una señal solo de Dios con el pueblo de Israel. Que nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con ese mandamiento. Segundo, el guardar el sábado no es obligatorio para los cristianos. Guardar el sábado es solo para el pueblo de Israel. Guardar el sábado es solo para los judíos. Vamos a leer Hechos 15. Para mí, en el seminario no lo enseñaron y eso todavía lo tengo acá. El profesor de teología decía, el capítulo más importante de la Biblia es Hechos 15. Así nos lo dijo en una clase. Hechos 15 es el capítulo más importante de la Biblia, porque nos saca de dudas. En Hechos 15 había ese problema. Los judíos se convirtieron al cristianismo y los judíos querían judaizar a los gentiles. Querían los judíos que los gentiles guardaran el sábado, que hicieran esto, que hicieran aquello, ¿sí me entienden? Entonces eso creó un problema a los apóstoles. Hechos 15 es el primer concilio de los apóstoles. Los 12 apóstoles se reunieron y trataron el problema. Bueno, hay que guardar el día de reposo, hay que hacer lo que los judíos dicen, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello otro. Mira la conclusión que sacaron. Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no le dimos orden, que os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar ¿qué? La ley. El mismo problema que hoy vemos con los adventistas, que quieren que los cristianos guarden el sábado, que quieren que los cristianos guarden ciertos mandamientos de la ley. El mismo problema resultó en Hechos 15. Mire lo que dice Pablo, lo que dice el autor de Lucas, dice que estaban perturbando a los cristianos y que no eran mandados por los apóstoles, que eso era cuestión de ellos. Pero mire el verso 28. ¿Cuál fue la conclusión que los 12 apóstoles sacaron en ese concilio para que nos saliéramos de dudas? Que no teníamos que guardar la ley, que no teníamos que judaizar la gente. Verso 28. Porque, dice lo que dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Porque es que hay gente que dice, es que un apóstol lo diga, pues eso ni va ni viene, ¿cierto? Jesucristo lo dijo, a mí no me interesa que los apóstoles digan algo. No, miren lo que el apóstol dice, es que no, Espíritu Santo también. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, dice los apóstoles.
guiados por el Espíritu Santo, y nosotros sacamos la conclusión. No vamos a imponerle a los gentiles ni a los cristianos ninguna carga más que no sea necesaria. Mire pues lo que dice, verso 29. Solo les pedimos a los gentiles que se guarden de estas tres cosas. Y ahí no está el día sábado. Mire, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Segundo, que no coman animales ahogados y que no estén ¿qué? En fornicación. ¿Cómo así que sacrificado a los ídolos? Hace 2000 años todas las carnicerías vendían carne sacrificada a los ídolos. Es lo que hoy en día en muchos negocios colocan una virgencita o le hacen rezos o hasta le echan hechicerías para que ese negocio salga adelante. Si usted se da cuenta de un negocio así, usted no puede comprar allá. Eso es sacrificado a los ídolos. Otra cosa que debían de abstenerse en los gentiles era comer carne de un animal ahogado. ¿Por qué? Porque para los judíos, primero que todo, un animal ahogado, no, la sangre queda en el cuerpo, ¿sí? Es muy distinto a un animal degollado o matado porque la sangre sale. En cambio, un animal ahogado, la sangre queda en todo el cuerpo. Entonces, para un judío esa era una herejía, era algo que no soportaba que un creyente gentil hiciera eso y en presencia de un judío. Entonces, los apóstoles dijeron, por favor, absténganse de comer carne de animal ahogado. Y lo tercero, la fornicación. Y mire cómo termina al final. Y dice, y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasarla bien. Solamente hablaron de tres cosas. Y ahí no habla de qué, del día de reposo. Y ahí tampoco habla de que tenemos que guardar la ley. Solo abstenernos de esas tres cosas cuando estemos en presencia de un judío. Los adventistas prácticamente quieren judaizar a los cristianos, ¿sí? Y nos enseñan prácticas judías. Téngale miedo usted a una iglesia que tenga prácticas judías. Dios nos mandó a practicar ceremonias judías. Cuando usted vea en una iglesia que están practicando ceremonias judías, esa iglesia se está judaizando. ¿Hago entender? Corra, porque eso no está bien. Colosenses 2, 16 y 17, Pablo es más directo. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida. Los adventistas dicen no coman carne de cerdo. Los adventistas dicen que es pecado tomar tinto. ¿Usted sabía eso? Los adventistas dicen que abstenerse de carne, ojalá vegetales. Pero aquí la Biblia nos está diciendo otra cosa muy distinta. Dice que nadie os juzgue por comida o bebida. Pero mire lo que dice. Y también en días de fiesta. Días de fiesta. ¿Y días de qué? De reposo. ¿No está, John? ¿Quién está manejando el video ahí? Tenemos que ser, porque tenemos muchos textos. ¿Listo? ¿Qué tal si me colaboran en eso? Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta y lunas y días de qué. Quiere decir que nadie os juzgue, significa que nadie puede decirme a mí que yo estoy en pecado porque no guardo el día de reposo. Eso es lo que está diciendo el texto. Nadie te puede decir a vos como cristiano que es pecado no guardar el día sábado. ¿Lo está diciendo la Biblia o no? Nadie os juzgue por eso. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y otro día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente.
Si usted guarda el domingo, esté plenamente convencido que ese es el día del Señor y que nadie lo mueva. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, no deje que nadie lo engañe de guardar el día de reposo. Usted y yo ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén, hermanos. Nosotros ya no guardamos el día de reposo, nosotros tenemos un nuevo día, el domingo. Nosotros ya somos cristianos, nosotros no somos judíos. La religión judía se llama judaísmo y nosotros somos cristianos. Son religiones muy distintas, diferentes. Ellos allá y nosotros acá. Nosotros como cristianos ya dejamos el día de reposo atrás. Ya los líderes de Israel actual no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros somos del nuevo pacto. El día que Jesucristo murió en la cruz, en ese momento terminó la ley para con nosotros y comenzó el periodo de gracia. Que eso quede claro. Colosenses 2:14, lo dijo Pablo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿a qué? En la cruz. La ley murió en la cruz y ya ahora estamos en la gracia. Romanos 6:14, porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros. Más claro que este texto no hay, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 4:9-10, mira lo que dice. Cuando Pablo vio que en ciertas iglesias algunos judíos le estaban poniendo cascarita a muchos cristianos, de que debían de guardar el sábado, de que debían abstenerse de comer esto, de comer aquello, mira lo que Pablo les dice. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os querías volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos. Ustedes guardan eso. Los adventistas nos dicen que hay que guardar el sábado, pero esto es una secta falsa que se originó en el año 1863 en Estados Unidos. No tiene ni 200 años. Y ellos enseñan que si usted no guarda el sábado, no se va a salvar. ¿Quién le dijo a los adventistas que usted y yo nos salvamos por obras? Mira lo que dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras es que nos vamos a salvar, sino por gracia. Vea, usted puede guardar el día sábado, pero si usted es un fornicario y lo cogió la muerte, se va para el infierno mío. Usted puede guardar el sábado, pero usted es un mentiroso y se muere sin arrepentirse, se va para el infierno. ¿Por qué? Porque no es por obras, no es porque usted guarde un sábado que se va a salvar. O aquí entre nosotros los cristianos, no es porque usted venga y se congregue un domingo, ya con eso se va a salvar. No es por obras. Porque si fuera por obras, mire que hay perros que vienen a la iglesia. ¿Ustedes no han visto por ahí perros y gatos que vienen a la iglesia? Que vienen con el amo. Ya se van a salvar porque se congregaron, pues. Vámonos al tercer punto. Y con esto es el último punto, pero sí quiero que estén pendientes del que está manejando el video. ¿Por qué los apóstoles se reunieron los domingos y no los sábados? Cuando usted hace un estudio serio de la Biblia, usted se va a enterar que los cristianos se reunieron fue el domingo, el primer día de la semana, no el sábado.
Entonces hay una pregunta: ¿por qué los apóstoles se reunieron los domingos y no el sábado? ¿Listo? Vamos a dar la primera respuesta. Era para hacer una distinción bien clara entre la religión de los judíos y los cristianos. Es decir, los apóstoles querían hacer la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, que no es la misma cosa, son religiones que aparte. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, lo dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo: no vayan a los judíos, vayan a los gentiles? ¿Se acuerdan cuando Jesús también dio la parábola de la boda? Que él invitó a unos invitados especiales, no quisieron venir, cada uno sacó una excusa. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Vaya, traigan al que sea y traigan a las bodas. Jesús fue muy claro: si los judíos no quieren la salvación, los gentiles sí. Entonces los apóstoles querían hacer la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Los judíos guardan el día de reposo? Sí, que los guarden ellos. Pero nosotros los cristianos somos una cosa muy distinta, muy diferente. En cambio, los adventistas quieren mezclar la cosa, ¿sí me hago entender? Quieren ser judíos y quieren ser cristianos. No, es cristiano o es judío, pero no podemos ser las dos cosas. ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Jesús eligió a 12 apóstoles? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, lo primero que hizo fue elegir 12 apóstoles. La pregunta es: ¿por qué no eligió a 12 líderes del judaísmo, los más importantes de su época? Porque Jesús no quería. Ya el pueblo de Israel había fracasado como pueblo de Dios para llevar las buenas nuevas a las naciones. Entonces Jesús vino y dijo: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Listo, ustedes rechazaron la luz, se quieren quedar en tinieblas. Listo. Entonces escogió a 12 para que los judíos de ese entonces entendieran que el cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo. Otra razón por qué los apóstoles escogieron el día del Señor como el domingo: porque el domingo es el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Se acuerda que ahorita leímos que el día de reposo es para recordar el día en que el pueblo de Israel salió de Egipto? Y nosotros los cristianos nos congregamos los domingos porque queremos recordar el día más grande, el día más maravilloso, el día más glorioso del cristianismo. Fue cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Amén, hermanos. Marcos 16, 1 al 2. Cuando pasó el día de reposo, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Cuando pasó el día de reposo, no el día de reposo, sino cuando pasó, quiere decir el domingo. Sigue, por favor. Verso 2, por favor. Y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro y salido el sol, ahí. Yo me hice una pregunta cuando yo leía este pasaje. Yo decía: ¿por qué Jesús no resucitó un sábado, sino que resucitó un domingo? Tenía que ser domingo, no sábado. Porque ahí sí, entonces los adventistas de pronto ahí sí hay que guardar el sábado. O los judíos. No, Jesús resucitó un domingo porque no tenía nada que ver. No quería resucitar el día de reposo para no tener complicaciones. Aunque hay complicaciones ahora. Es que le cuento que eso en redes sociales, métase usted en Google
y en YouTube, y usted ve hasta pastores predicando a favor del día de reposo, que hay que guardar el día de reposo. Oiga, evangélicos, pastores evangélicos, predicar una cosa de esas. Sé por qué los apóstoles tomaron el día domingo como el día del Señor. Fue el día en que Cristo se le apareció en forma resucitada a muchas personas. Jesús no escogió el sábado sino el domingo. Lástima el tiempo. Mateo 28:1, ahí en todo ese pasaje se le presentó a María Magdalena y a la otra María. Marcos 16, el primer día de la semana se le presentó también a María Magdalena. Lucas 24, el primer día de la semana se le apareció a otras mujeres y también se le apareció a dos que iban camino a Emaús. Oiga, el primer día de la semana. También en Juan 20, el primer día de la semana se le apareció a todos sus discípulos. El que no estaba era ¿quién? Era Tomás, el único que faltaba. Pero a los 11 se le apareció, a los 10 se le apareció. Oiga, y fue el primer día. Eso no es casualidad. Jesús quería enfatizar que el día domingo era un día especial, que no era un día cualquiera. Jesús se le presentó a muchas personas el primer día de la semana, porque él quería hacer hincapié en ese día. Y el verso 26 de Juan 20, si lo tienen ahí por favor, Juan 20, 26, después de que se le apareció a los apóstoles sin estar Tomás, a los 8 días, mire lo que dice ahí, a los 8 días se le apareció, sí, ya que a los 11 cuando estaba Tomás. Oiga, ¿por qué tenía que ser a los 8 días? ¿Por qué no a los 7 días, a los 5 días, a los 6 días? A los 8 días era el otro ¿qué? El otro domingo. ¿Si lo ven o no lo ven? No son casualidades. Jesús quería hacer hincapié en ese día. Otra razón, los discípulos de Jesús, el primer culto que tuvieron los discípulos de Jesús, se reunieron el primer día de la semana. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Otra razón, ¿por qué el domingo y no el sábado? Es que el domingo era el día en que se levantaban las ofrendas. Hay varios textos que hablan de eso. Pablo les dice, alisten la ofrenda porque tal día vamos a hacer el culto y vamos a recolectar las ofrendas. Primera de Corintios 16 del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día ¿de qué? De la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, es decir, el domingo ustedes pongan algo aparte de ofrenda para que cuando llegue no se recojan entonces las ofrendas, sino que ya todo esté listo. Otra razón, ¿por qué el domingo y no el sábado? La única vez que aparece el día de reposo desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis está en Hechos 13 al 14, es decir, los adventistas se meten en este pasaje porque en Hechos también hay textos donde los apóstoles se reunían el día de reposo y cogen esos textos. Pero los únicos días donde los apóstoles tuvieron un culto, el día de reposo, está en Hechos del 13 al 18. Pero vamos a hacer un análisis rápido. Hechos 13, 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces los adventistas cogen este texto. Mire que sí, los cristianos se reunían el día de reposo. No, se reunieron pero para evangelizar a los judíos.
¿Dónde estaban predicando? En una sinagoga. ¿Y quiénes están en una sinagoga? Los judíos. Entonces los apóstoles sí se reunían los sábados, pero para predicarle ¿a quién? A los judíos. Claro que estaban aprovechando que estaban reunidos. Pero eso no quiere decir que los cristianos estaban ahí, no, eran los judíos. Otra, Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Quiere decir, el día de reposo lo utilizaban los apóstoles ¿para qué? Para evangelizar. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. ¿Con quiénes? Con los judíos. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Todos estos versículos tienen un propósito evangelístico hacia los judíos. Y hay un lugar. ¿Cuál es? La sinagoga. Pero Pablo no iba a la sinagoga a congregarse ni para adorar a Dios, no. Iba a la sinagoga para convencer y salvar ¿qué? A los judíos. En el Nuevo Testamento nunca, pilas con esta frase, en el Nuevo Testamento nunca se menciona una reunión de creyentes en el día de reposo. Vuelvo y repito, en el Nuevo Testamento no se menciona ni un solo texto donde los cristianos se reunieron para hacer un culto. No hay un texto. Vámonos a otra razón. ¿Por qué el domingo y no el sábado? El sábado nunca se llamó el día del Señor. ¿Usted sabía eso? Haga usted un estudio serio del día del día de reposo en el Antiguo Testamento y no va a aparecer día del Señor. El día del Señor es algo ya de nosotros los cristianos. El día del Señor. ¿Cierto que el domingo lo llamamos así o no? El día del Señor es un término nuestro. Y Juan el apóstol, ¿ustedes sabían que Juan el apóstol fue el último apóstol en morir? Y murió de viejo. Él no lo mataron, fue el único apóstol que no mataron. Murió de viejo. Y en los últimos años él escribió el libro de Apocalipsis por medio de una ¿qué? Revelación. Y mira lo que dice Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahí no dice cuál era el día del Señor, pero ya sabemos a cuál día se estaba refiriendo el apóstol Juan. Juan ya había pasado, Juan escribió Apocalipsis en el año 96 después de Cristo, es decir, 96 años después de Cristo. Ya los cristianos tenían como costumbre reunirse ¿en qué? El día domingo. Y para los cristianos el día domingo era el día del Señor. Pilas con lo que voy a decir. Usted sabe que ahorita hay una moda, yo no sé si ustedes sabían, hay una moda. No estoy de acuerdo con esa moda, pues yo respeto a los pastores que lo hagan, pero yo nunca lo voy a hacer mientras sea pastor. Hay iglesias evangélicas que el último sábado del mes hacen la escuela dominical el sábado. Y el domingo, el día siguiente, un día de descanso para todas las ovejas. A mí me da miedo esas modas, porque esos pastores están diciendo de que nos podemos congregar, ¿qué? El día del Señor lo podemos pasar ¿para dónde? Para el sábado. Bueno, otra. Ustedes saben que las iglesias de estrato altico, por ahí de 5, estrato 5, 6, 4,
Esas iglesias hacen las escuelas dominicales, las hacen todos los sábados para que los domingos los ricos puedan irse a sus fincas. Mire pues, ahí por debajito se nos está metiendo ¿qué? El día de reposo. Y creemos que reunirnos el día sábado o el día domingo es lo mismo. ¿Quién dijo que es lo mismo? El día del Señor es el domingo, no el sábado. Y quiero terminar ya con esta última razón. ¿Por qué el domingo y no el sábado? ¿Cuántos creen en la historia? ¿La historia nos arroja datos reales o no? Sí, todos los que hemos pasado por una universidad o todos los que hemos terminado un bachillerato nos han enseñado historia. Y todos sabemos que en el año tal hubo un escritor de ese entonces que dijo esto y esto. Entonces muchos toman como referencia ese autor por la historia. La historia es importantísima. Hay dos historiadores en el tiempo de Jesús o en los tiempos de los apóstoles. Uno de ellos fue, ¿qué tal si John me lo coloca, por favor? Ignacio de Antioquía. Él nació en Siria en el año 35 y murió en Roma en el año 110 o 108. Mire pues, él fue uno de los padres de la iglesia primitiva, y en uno de sus escritos dijo esto: vamos a guardar el día del Señor en el cual nuestra vida resucitó. Un hombre de la época escribió eso. Él murió en el año 110 después de Cristo. Todavía estaba el apóstol Juan por ahí. Otro historiador, este sí fue un historiador, Justin Mártir, no sé si lo han escuchado. Justin Mártir nació en el año 100 después de Cristo y murió en el año 1962. Murió en Roma. Un historiador judaico, quiere decir un historiador judío. Y mira lo que dijo en un libro que él escribió. En el día comúnmente llamado domingo por los paganos, todos se reunieron en la ciudad y en el campo para adorar ¿a quién? Al Señor. ¿Qué nos está enseñando eso? Que desde los apóstoles hasta el día de hoy, 2023, después de Cristo, los cristianos nos hemos reunido, ¿qué? Los domingos. Vaya usted a Estados Unidos, ¿se reúnen qué? Los cristianos el domingo. Vaya usted a Europa, los cristianos se reúnen el domingo, no el sábado. Vaya usted a cualquier país del mundo y visite una iglesia cristiana y ellos están reuniendo ¿qué? El domingo. Para concluir, el día de reposo Dios se lo dio a Israel, no a los cristianos. El día de reposo todavía existe para los judíos y es el sábado. Nosotros los cristianos no hemos cambiado el día de reposo, que eso quede claro. Los apóstoles no cambiaron el día de reposo, no, es que el día de reposo sigue para los judíos. Simplemente el día domingo es el día del Señor, pero nosotros los cristianos no hemos cambiado nada. Todavía sigue el día de reposo para los judíos. Otra, el día de reposo hace parte de la ley, no del Nuevo Testamento. Otra conclusión, nosotros los cristianos no debemos de guardar el día de reposo. Y
Y no debemos de llamar el domingo como el día de reposo, eso tampoco, no combinen las dos cosas. El día de reposo va por una parte y el día del Señor por otra parte. Y nunca debemos de olvidar que el domingo es el día del Señor porque celebramos el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Qué debemos de hacer ese día? Yo creo que es muy claro. Ese día lo debemos dedicar al Señor. Ese día debemos de leer la Biblia, debemos de orar, debemos de asistir a las reuniones en las iglesias. Ese día debemos de servir a Dios. Muchos cristianos, coloqué esta frase, muchos cristianos malgastan el domingo como el dinero. Vuelvo y repito, muchos cristianos malgastan el domingo como el dinero. ¿Usted sabía que uno malgasta el dinero en cosas que no son importantes? Y hay cristianos que malgastan el día domingo en cosas que no son ¿qué? Importantes. Ojalá que usemos el día domingo para el crecimiento espiritual, para alabar a Dios. Y si nos sobra tiempo, para descansar o para diversión. Pero recuerde, el día del Señor es para buscar de Dios, no para ir a hacer deporte, no para ir a pasear, no. Venga a la iglesia y después ya se puede ir a pasear. Pero el día domingo es para buscar de Dios. Amén. Pueden quedarse con el material, ya está, lo pueden fotocopiar. Pedir la copia, recuerde que la copia es 50 por hoja, entonces está barato porque en otra parte le cobran es 200 por hoja. Entonces vamos a orar. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque aprendí bastante preparando este estudio y espero, Señor, que también la iglesia haya aprendido del por qué el día del Señor para los cristianos es el día domingo y no el sábado. Y ayúdanos, Dios, a podernos hacer el material para que esto nos quede claro y así poderlo compartir con otros hermanos o con otras personas que tal vez están confundidas. Llévanos en paz y en bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermanos. Estén bien.